Y dentro del equipo de transporte tenemos las pipas y pues esas se utilizan para principalmente riego de agua en lo que es movimiento de tierras. Para formación de terraplenes, el material requiere estar humectado. Entonces, pues aquí nos dice que son tanques de agua cilíndricos que se montan sobre chasis de camión y con eso, con el riego, con la humectación, facilitan el trabajo de compactación. Varían las capacidades desde muy pequeñas hasta muy grandes. Algunas tienen un regador horizontal en la parte trasera, debajo del tanque, pero para regar terraplenes no son muy, digamos, prácticas porque el material está suelto. Entonces la pipa no puede ir sobre el material suelto porque entonces se embancaría. Y aquí vemos un video pues, de una pipa regando un terraplén y continúa lo que es la construcción del bote y se está regando ahí el terraplén. Esto es más como un ejemplo muy sencillo. Bien, ahora vamos con la maquinaria para nivelación. Y bueno, la maquinaria para nivelación por excelencia es la motoconformadora. Aquí tenemos una típica motoconformadora y donde vemos que el motor está situado en la parte trasera. Aquí tiene unos rippers, en este caso van aquí, pero pueden estar también aquí en esta posición. Y pues tienen una cuchilla que es la que se encarga de nivelar el, el material para su posterior compactación. Está provista de dos ejes en tándem en la parte posterior y un eje que no tiene tracción en la parte delantera. Bien, está equipada con hoja de corte y dotada de movimientos vertical y horizontal y de rotación y traslación. Actualmente las motoconformadoras nuevas, más modernas, pues se guían por medio de computadora y GPS y se les introduce los niveles para que así puedan nivelar pues prácticamente solas. Obviamente pues sí requieren el operador, pero el operador solamente va vigilando que se vaya haciendo el trabajo. Eh, la hoja de corte está dotada de movimientos verticales y horizontales y de rotación y de traslación. O sea, tiene muchas partes móviles. Inclusive puede ladear sus ruedas delanteras, que son ruedas, pues se llaman ruedas portantes, las ruedas que no tienen tracción, que solamente giran por la acción de las ruedas que sí tienen tracción. El movimiento horizontal pues, varía de 0 a 180 grados y en el plano vertical puede llegar a 90 grados en relación al suelo. Aquí vemos las partes, el equipo motor, eje tándem. ¿A qué se refiere tándem? Pues que están conectados los dos ejes por medio de una cadena que hace girar a los dos ejes y giran de manera simultánea. O sea, no son dos ejes
con dos, digamos, diferenciales. No, sino que es un solo diferencial que transmite el movimiento a los dos ejes. La hoja vertedera es esta que tenemos aquí. La barra de tiro es la barra delantera. La tornamesa es la que permite el giro en sentido horizontal y el eje de dirección son las ruedas delanteras. Pueden estar dotadas con escarificador frontal o trasero, como lo vimos ahorita en la fotografía. Depende del modelo de la motoconformadora. Los dientes son para escarificar material, pues que esté duro, y porque también esta máquina sirve como uso secundario para hacer cortes, pero cortes pues en material no tan no tan duro, y cuya principal finalidad es pues dar una nivelación, una raspada, por ejemplo, a caminos que ya están muy deteriorados, se les pasa a la moto conformadora y con eso quedan acondicionados de nuevo. Y el escarificador pues tiene 11 dientes que son removibles. ¿Por qué son removibles? Porque pues si se usaran todos, a veces por el tipo de material sería imposible que al incrustar los dientes, al encajar los dientes, pues la motoconformadora se pueda mover. Y pueden incrustarse en el terreno hasta 30 centímetros de profundidad. Dice ahí pues que cuando es necesario un mayor esfuerzo, hay que reducir el número de dientes. Mire, aquí está el escarificador en la parte delantera y en la otra ilustración está el escarificador en la parte trasera. Esas son las formas en que puede estar ubicado los escarificadores. Potencias, pues tenemos diversas, porque hay diversos tamaños, desde pequeñas hasta muy grandes, y pueden alcanzar velocidades hasta 45 kilómetros por hora para desplazarse de un lugar a otros, siempre y cuando sean caminos bien conformados, que no sean caminos demasiado accidentados. Ayer vimos que pues en caminos demasiado accidentados, demasiado lodosos, pues la maquinaria que es de elección es maquinaria sobre orugas. Vamos a ver ahora la maquinaria para compactación. ¿Qué es la compactación? Pues la compactación es una operación mecánica para aumentar la densidad del suelo. Al aumentar la densidad del suelo, pues aumenta su cohesión. Las partículas están más juntas entre sí y hay menos espacios vacíos entre las partículas. Esto hace que el suelo aumente considerablemente su resistencia. ¿Por qué conformar? Porque, digo, ¿por qué? ¿Por qué compactar? Pues para dar la capacidad de carga a la estructura de terracería. Toda infraestructura, toda obra vial, hidráulica o donde vayamos a desplantar estructuras, pues debe ser sometido ese suelo a un proceso de compactación. Los factores que intervienen en lo que es el proceso de compactación es la granulometría del material. Ahorita vamos a ver en qué sentido
interviene la granulometría del material. Como ya vimos ahorita, y el uso para el que es la pipa, pues es el contenido de agua del material que también interviene como un factor. Y en tercer lugar, el esfuerzo de compactación. ¿Qué tan fuerte propinemos ese esfuerzo de compactación? Dependerá del tipo de compactador que tengamos. La granulometría del material se refiere a la distribución de las partículas de acuerdo a sus tamaños. Aparte de tener una buena granulometría, necesitamos un agente cementante. Ese agente cementante se va a activar toda vez que el agua entre en contacto con el suelo. Entonces, ese agente cementante va a servir para unir las partículas. Aquí en este caso, si la granulometría fuera de igual tamaño, pues se considera inadecuada. Sería muy difícil compactarlo. Mientras mayor sea la diversidad de tamaños, los vacíos existentes pues van a ser mucho menores entre las partículas porque las partículas más pequeñas se van a acomodar entre las partículas más grandes. Aquí vemos los dos casos. Esta granulometría es inadecuada porque casi todas las partículas son del mismo tamaño, entonces no hay manera de eliminar estos espacios que están aquí. Y aquí, como vemos, esta granulometría sí es adecuada porque tenemos tamaños grandes, tamaños más pequeños, tamaños mucho más pequeños, muchísimo más pequeños, y en toda esta parte negra pues va a estar el agente cementante. Y obviamente va a haber algunas partículas de aire, sí, por supuesto, porque no se puede alcanzar una compactación al 100%. El contenido de agua del material es importante porque el agua activa al agente cementante. Es que no basta tener una granulometría diversa. Por ejemplo, podemos tener una mezcla de grava-arena y hay una granulometría diversa. De hecho, la grava, pues si es grava de río, tiene diversos tamaños de partículas. Y si lo mezclamos con arena, pues va a tener finos. Pero, ¿qué falta ahí? Pues no se puede compactar porque ¿qué falta? El agente cementante. O sea, una arcilla, un, un material que reaccione con el agua y se vuelva pegajoso de tal forma que una a las partículas. Entonces el contenido de agua es muy importante. Un suelo seco pues no se puede compactar. Definitivamente no se puede compactar y ustedes lo han visto en las obras. Queremos compactar material seco, no se puede. Y muy húmedos pues tampoco porque se hace un lodazal tremendo. Entonces tenemos que encontrar la humedad óptima en la cual vamos a tener la mayor densidad posible. O sea, la densidad, recuerden que es el peso volumétrico. El peso volumétrico del material. Y esta humedad óptima
se determina en laboratorio y bueno, pues se hacen ensayos con diferentes contenidos de humedad hasta alcanzar la densidad máxima. La prueba más conocida es la prueba Proctor, que se utiliza para ver la densidad de suelos, pues, por ejemplo, de material inerte, que se utiliza para hacer los terraplenes. Tenemos otra prueba que es la prueba Porter, que se utiliza para medir el grado de compactación de suelos que se utilizan para revestimiento de caminos que tienen gravas, arenas y finos y cementantes. Entonces se van haciendo pruebas donde aquí está el contenido de humedad, la densidad y se tiene que llegar a una humedad óptima que nos dé la densidad máxima. Entonces, como podemos ver, la curva va ascendiendo conforme vamos agregando agua, pero también si nos pasamos, entonces la curva va descendiendo y va a ser contraproducente. Algunas humedades óptimas serían para arcilla pesada 17.5% del volumen, arcilla limosa 15%, arcilla arenosa 13%, arena 10%, mezcla de grava, arena y arcilla, que es la que se usa para revestimiento de caminos, 7%. No vamos a lograr, como ustedes saben, lo que se logra en laboratorio en campo, porque en campo las variables difícilmente pueden ser controladas, pero muy difícilmente. Entonces se pide un porcentaje y por lo regular se pide el 95%. ¿Cómo se sabe si se consigue el 95%? Bueno, pues se hacen pruebas en el terreno, se sacan muestras y se llevan al laboratorio y pues se supone que deben de pasar la prueba. Se supone que si no pasan la prueba, hay que volver a levantar esa capa de material, volverla a revolver, volverla a aumentar y volver a compactar. Como ya vimos hace un momento, ¿con qué humedecemos el terreno? Pues con el equipo de riego. El esfuerzo de compactación es otro factor que es la energía mecánica que se aplica al suelo. Para eso necesitamos una máquina, con el fin de apisonarlo para expulsar los vacíos entre las partículas y estas partículas queden lo más unidas posibles entre sí. Hay diversos métodos de compactación y es aquí donde entra la maquinaria, que es por peso estático o por compresión. Por peso estático es hacer pasar peso estático, o sea, peso que no vibre ni golpee, sino que solamente pase por ahí. A veces se utiliza algunos métodos que son el bandeo, o sea que se hace pasar un bulldozer por encima de la capa varias veces y con eso se logran cierta compactación, pero eso es provisional, o sea, para, digamos, un camino provisional. Pero ya para lo que es una compactación seria, pues se requiere necesariamente el equipo de compactación. Otra es por acción de amasado o manipulación, que es otro tipo de compactador. Otra es por percusión o impacto, que es dar golpes fuertes, o por vibración o sacudimiento. Todo depende del material que estemos trabajando y los fines para los cuales se quiera
la compactación. Por ejemplo, para formación de terraplén que se hace con material inerte de finos, cementados, pues se utiliza, la opción óptima es el amasado. Para suelos con grava, arena y arcillas, pues se requiere la compactación vibratoria o sacudimiento. Vamos a ver el peso estático. El peso estático, como dijimos ahorita, se aplica un peso sobre la superficie del suelo, nada más, y esta fuerza del peso sobre la superficie hace que las partículas se enlacen y se acomoden en nuevos enlaces más estables, o sea, rompan su enlace original y permitan un enlace más estable dentro del material. Se aplica la compactación estática, o sea, se hace pasar un peso por ahí, un peso que no vibre, que no golpee, sino que solamente pase. Y bueno, pues con eso se logra compactación, pero en capas de baja profundidad. Aquí, bueno, pues se utiliza para sellado de capas o cuando queremos romper compactación conseguida si ya se aplicaron cargas mayores. El peso estático son apisonadoras de rodillo liso estáticas. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, pues es un compactador de peso estático, aunque ya se ve pues viejo, modelo antiguo. Consta de dos tambores metálicos y en su interior tienen lastre. ¿Qué es lastre? Pues el lastre puede ser agua o puede ser arena para que pese. No creamos que todo el rodillo es de acero sólido, pesaría una inmensidad. Entonces aquí solamente se hace pasar este rodillo varias veces y ese peso sobre esa superficie va a provocar un reacomodo de partículas. Este es otro tipo de compactador que es por ruedas neumáticas, principalmente utilizado para la compactación de carpetas asfálticas. Tenemos enseguida el pata de cabra, que es el que hace la acción de amasado. Para alguien que haya hecho tortillas o pan, pues la harina se mezcla con agua, se mezcla con el huevo y se mezcla con lo que es pues el royal o también la levadura y pues se requiere amasarlo con las manos, apretándolo con las manos, apretándolo con los dedos para que pueda, puedan juntarse las partículas y quede lo más compacto posible. O sea, lo mismo, aumentar la densidad, aumentar la resistencia. Estos compactadores pata de cabra están compuestos por rodillos cilíndricos que son huecos y en la superficie van montados pisones de sección prismática. Se encajan en el suelo de 20 a 25 centímetros aproximadamente. Y aquí lo que hace al encajarse cada diente, pues hace como cuando nosotros amasamos la masa, así, amasa el suelo. Y hay que dar varias pasadas en varias franjas. Factores importantes
para lo que es la compactación, pues es el peso de la máquina. Peso de la máquina, entre más pesada la máquina, se obtendrá una mejor compactación. Eh, Dice aquí que el espesor de la capa compactada no debe superar la altura de 2 pisones o patas, porque si no, no obtendríamos la compactación óptima y pues ese es el rodillo que ya conocemos muchos de nosotros, que ahí se ven las patas de cabra, pero también hay diferentes tipos de disposición de de estas patas. O sea, no disposición, sino más bien forma, ¿sí? Entonces, no siempre son de esta forma, a veces son de otra forma. Por impacto, pues maquinaria pesada por impacto no tenemos. Es como, bueno, sí tenemos por impacto maquinaria pesada, ¿sí? Retiro lo dicho, por ejemplo, cuando queremos compactar un terreno muy grande, eh, de muchos metros cuadrados o quizás de hectáreas, pues imagínense compactarlo pasando rodillos, ¿cuántos necesitaríamos? Necesitaríamos mucha maquinaria y mucho tiempo para lograr la compactación. Entonces aquí lo que se hace cuando son terrenos demasiado grandes, se utilizan pesos, o sea, se utilizan unas grúas torre de gran altura que lleven cables, así como las que vimos ayer de las excavadoras tipo almeja, y ahí pues se les coloca un peso muy grande y se deja caer desde cierta altura. Al caer provoca lo que se llama ondas sísmicas, y esas ondas sísmicas eh, pues se comparan con un sismo más o menos y hace que se compacte un radio eh, de materia, o sea, el material en un radio determinado de donde se dejó caer ese, esa, esa masa, ¿sí? Entonces, así es como se compactan los terrenos de gran tamaño. Y bueno, pues de maquinaria ligera, pues tenemos aquí la bailarina, se la conocemos nosotros, pues es también una típica compactadora de impacto. Y por último, la compactación vibratoria, que es un rodillo liso, también con relleno pues de material o de agua, no sé, o sea, lo que cause peso. Y ese rodillo liso adentro tiene un mecanismo que produce una fuerza centrífuga y que a veces en un cierto instante se suma y en cierto instante se resta al peso de la máquina, lo que ocasiona una vibración hacia el suelo. Entonces, adentro lleva contrapesos, la distancia, bueno, aquí los factores son los contrapesos, la distancia al centro de rotación y el centro de gravedad y la velocidad de rotación con la que esté girando el rodillo. ¿En dónde se utilizan estos rodillos? Bueno, ya dijimos que se utilizan para la formación de terraplén. Perdón, no, es para compactar, ideales para compactar suelos de grava, arena y finos y arcillas, o sea, conglomerados granulares.
Entonces, aquí lo que se hace es que pues el rodillo vibra y eh, provoca una fuerza sobre el material y hace que se expulsen las partículas de aire, la mayor cantidad de partículas de aire. Aquí está el típico rodillo vibratorio con respecto al rodillo de peso estático, pues aquí podemos ver varias diferencias. Una de ellas es que aquí solamente existe un rodillo que está en la parte delantera y en la parte trasera existen un eje con llantas. Y aquí tenemos mangueras hidráulicas donde es conducido el fluido a presión y hace que se active o desactive ese mecanismo de vibración. Si desactivamos el mecanismo de vibración, este rodillo estaría actuando como un rodillo de peso estático. Pues este no es tan nuevo, pero tampoco es tan viejo. Pero los más nuevos, pues obviamente entre más nuevo, pues cambian los diseños, cambian el equipamiento, todo lo que tienen y que está asociado a ellos. Tamaños, pues hay un montón. Basta ver el manual Caterpillar, como para los tractores, como para toda la maquinaria que hemos visto. Y pues diferentes pesos. Realmente no podemos decir con exactitud hasta cuánto lleguen los pesos. Aquí nos habla a nosotros de frecuencias de vibración de 1800 a 3600 revoluciones por minuto y velocidades de trabajo de 2 a 13 kilómetros por hora máximo. O sea, es la velocidad a la cual el rodillo debe de ir caminando para provocar el máximo esfuerzo de compactación. Obviamente, si va a más baja velocidad, compactará mayores espesores, porque va a ser más minucioso el paso del rodillo en el material. Pero si se aumenta la velocidad, pues disminuye la capacidad de compactación y se reducirá el alcance en profundidad. Vamos a ver un video. Aquí podemos ver que se compacta por bandas. Rodillo moderno, está equipado con electrónica.
vemos pues lo que fueron los rodillos, vibratorio, pata de cabra, y también el rodillo vibratorio puede actuar como peso estático si se desactiva el mecanismo de vibración. Aquí vemos otro video Compactador pata de cabra. de puro pata de cabra. Reciben su nombre debido a la huella que el Vemos vehículo cómo la deja sobre el huella suelo está tras su paso. Su característica áspera, muy distintiva grande. es la disposición de pisones en el tambor, cuyas formas pueden ser ovaladas o cuadradas. La tarea se ejecuta cuando penetran las formas en el suelo, Vemos cómo compactando va desde abajo hacia arriba, penetrando, dejando la capa superior suelta. cómo Las aplicaciones según su diseño va serán: avanzando el para las formas material. cuadradas serán destinadas a suelos semicohesivos y de capas delgadas. Las formas ovaladas brindarán mejores resultados en suelos cohesivos y capas más gruesas. Compactadores de pisón de cuña se distinguen por la disposición de formaciones De disposición, o sea, diferente tipo de... Aquí podemos ver cómo aquí es más redondeado, ¿sí? Pues también depende del material que estemos nosotros trabajando. Entonces, así hay diferencias, no todos son iguales. de tipo cuña en cualquiera de las herramientas presentes en el vehículo. Esto permite a la máquina compactar al momento de la penetración de las puntas sin que la parte superior quede suelta, es decir, compacta la parte superior e interior al mismo tiempo, a diferencia del tipo pata de cabra. El compactador de pisón de cuña es aplicable en proyectos de alta producción en el que las capas superan los 300 milímetros de espesor. Compactadores sobre neumáticos. Tienen como herramienta principal elementos de caucho sobre los que se desplazan. Son empleados en terminación de superficies. Bueno, hasta ahí llega el video. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran preguntar con toda confianza? Se encuentran ahí, ¿verdad? Sí, no, yo no tengo ninguna duda. Bueno, Sí, profe, no tengo yo dudas. creo que quedó claro, pues. Ahora vamos a ver lo que es, pues ya en términos, ya vimos las características de la maquinaria pesada, ya vimos los diferentes tipos de maquinaria pesada principales, porque hay muchos. Y bueno, pues vamos a concentrarnos nosotros en lo que es maquinaria para movimiento de tierras, excavaciones y formaciones de terraplén, que son las principales acciones que se llevan a cabo para construir caminos o bordos para presas. En este caso, vamos a ver primero un concepto que se llama tracción disponible. La tracción disponible es la fuerza que el motor es capaz de imprimir hacia la transmisión. Es la fuerza total, ¿sí? Dependiendo de la potencia que tenga el motor, como lo vieron en la primera unidad, pues son motores diésel de alta eficiencia. Entonces la tracción disponible, pues es lo total que podemos aplicar. Y en una máquina de llantas, pues la tracción disponible va en función del diámetro total del neumático. Y en una máquina de orugas, la tracción disponible va en función del diámetro de la rueda cabilla. ¿Cuál es la rueda cabilla? La rueda cabilla es la que tiene la tracción, es esta. Aquí es donde está el eje, hacia allá, hacia es donde está conectada la transmisión. Y esta rueda y todas las demás rueditas que están aquí, pues son ruedas portantes. ¿A qué se le llama ruedas portantes? Pues que solamente giran por la acción de la rueda cabilla.
Si es una máquina de llantas, pues es igual, nomás que acá no se llama rueda cabilla, se llama rueda motriz o rueda de tracción. Y las ruedas que no son de tracción, simple y sencillamente giran por la acción de la rueda motriz. Entonces, la tracción disponible es la fuerza que el motor puede transmitir al suelo. Así de fácil. Pero nosotros como especialistas o como diseñadores de equipo de construcción o de obras, planificadores, necesitamos conocer cuál es pues la capacidad que tiene el motor de transmitir esa fuerza. Es decir, ¿qué tanta fuerza? Pues es que eso sirve para lo que es la elección de la maquinaria que vamos a hacer. Yo les pregunto, ¿será posible siempre hacer uso de toda la tracción disponible? Es una pregunta. Por favor, contéstenme lo que piensen o lo que sepan o lo que crean. Usted había comentado, profe, de que no puede usarse toda la fuerza de los equipos en el uso, o no sé si aquí aplica igual también, bueno, eso me lo comentó con las excavadoras, pero no sé si aplica aquí también igual en el misma maquinaria. Bueno, en las excavadoras yo me refería a la fuerza de excavación. O sea, acuérdese que vimos ahí que la fuerza de excavación pues no debía superar el 80% de la capacidad, eh, o sea, del peso estático, del 85% de la capacidad hidráulica, ¿verdad? Pero eso era en cuanto al esfuerzo de excavación, pero aquí estamos hablando de desplazamiento. La pregunta sigue estando vigente. ¿Siempre será Entonces posible? sí, sí se puede usar, más bien sí se puede o sí se debe usar para darle lo más, lo más que se puede a la máquina. Ok. Bueno, eso es lo que usted piensa y está bien. O sea, eso pensamos, es lo más lógico pensarlo, ¿verdad? Gracias. Nada más que aquí hay una situación. ¿Qué tal si el suelo está resbaladizo? ¿Será posible aplicar toda la tracción disponible? Otra pregunta. O sea, nosotros cuando caminamos aplicamos tracción a nuestras piernas, aplicamos tracción a los pies y los pies pues nos hacen caminar. Pero a ver, ¿qué tal si el suelo está con jabón, enjabonado? ¿Podremos caminar con toda la fuerza que tengan nuestras piernas? ¿O hay que caminar más despacito? A ver, por No, ahí, pues lógico que se tiene que caminar más despacio. exactamente. Entonces, ojo, aquí estamos hablando de la tracción disponible, que es toda la fuerza que el motor puede transmitir al suelo, exactamente. Pero luego también hay que ver las condiciones del terreno. Entonces, sí, yo puedo imprimirle toda la fuerza que tenga a mis piernas, pero si el terreno estoy caminando, por ejemplo, sobre pavimento seco, con unos buenos tenis, con un buen agarre, pues yo le puedo meter todo y no hay problema. Pero ¿qué tal si es una banqueta lisa
y está mojada. Pues ahí tengo que caminar tranquilo, porque si le meto toda la tracción me voy a resbalar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con una máquina? En ese caso, pues se va a patinar. Bueno, pero primero hablemos de la tracción disponible. Entonces, la tracción disponible es la que se va desde el motor, aquí está el motor, a la caja de cambios de velocidades y luego de aquí a la transmisión y luego por aquí está el eje y aquí está la rueda. Entonces, la tracción disponible se va a llamar TD y la tracción disponible se calcula en función de esta fórmula en kilogramos. Ojo, en kilogramos. Eh, ¿Saben por qué hago mucho énfasis? Porque de tarea, o sea, van a tener tarea en esta semana, que es calcular tracciones disponibles y otras cosas más. Entonces, es igual a 367. Este 367 es un factor de conversión. La potencia se debe dar en kilowatts, no en HP. O sea, hay que transformar los HP que tenga la máquina a kilowatts. Por ahí en los apuntes de la primera unidad, ustedes vieron o debieron de haber visto una formulita muy sencilla. Si no, pues ahí en internet se hace la transformación. Ahí pueden transformar cualquier cosa. Por el rendimiento de la transmisión. El rendimiento de la transmisión, bueno, pues es que el pasar del motor a la caja de cambios y de la caja de cambios a la transmisión, si el motor manda el 100%, pues a las ruedas no le va a llegar el 100%. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque del motor a la caja de cambios va a haber pérdidas por fricción. Y luego de la caja de cambios a la transmisión va a haber pérdidas por fricción. Y de la transmisión hacia las ruedas va a haber pérdidas por fricción. Aquí nos dice que del 100% que produce el motor llegará entre un 70 y un 85%. Eso es lo que llega, dependiendo del estado de la máquina también, ¿verdad? Si la máquina está nueva, pues llegará el 85%. Pero si ya está viejita y ya trae fallas, pues llegará a un 70%. Se pierde un 30% en la transición de fuerzas de un lugar a otro. Entonces este rendimiento de la transmisión pues puede ser entre 0.7 y 1, perdón, 0.85. No como porcentaje, sino se pone como decimal. Y esto sobre la velocidad en kilómetros por hora. Entonces ahí ustedes, ahorita vemos la plataforma donde están trabajando para que vean eh, pues los problemitas que son muy sencillos. Realmente esta fórmula, si se fijan, pues está muy sencilla. Entonces, pero vienen algunos ahí que dice que les da la potencia en HP, entonces hay que transformarlos a kilowatts, etcétera. ¿Sí? De tal forma que el resultado debe ser la tracción disponible en kilogramos. Ahora, de lo que platicamos ahorita, tenemos ahora la tracción utilizable. Bueno, yo tengo una tracción disponible, pero ya vimos ahorita que no siempre vamos a poder usar toda la tracción disponible.
Y estamos hablando en el caso específico, por ejemplo, de máquinas que requieren la tracción para trabajar. Por ejemplo, un tractor, un bulldozer requiere de su tracción para hacer su trabajo. Ayer vimos como unos bulldozers estaban empujando una piedra muy grande y que si un bulldozer solito quería empujarla no podía porque la piedra superaba el peso del tractor. Le metían toda la tracción disponible y se patinaba. Entonces, bueno, pues es la tracción utilizable va en función del peso. Ayer lo vimos claramente en el video de los bulldozers. Un solo bulldozer no tenía el peso suficiente para imprimir, para poder mover la roca. O sea, tracción sí tenía, fuerza sí tenía. Y eso se demostró porque se patinaba. Pero la tracción, pero el peso no le daba. Entonces hay que tener una relación peso-potencia. Si tenemos un vehículo, hablando de carros, un vehículo demasiado ligerito, demasiado liviano, con un tremendo motor, pero un gran motor, pues si queremos arrancar así rápido, pues se va a patinar, porque le va a faltar peso. Entonces necesitamos un equilibrio entre peso y la potencia. Bueno, finalmente la tracción utilizable, pues es lo que podemos utilizar de todo lo que mande, de todo lo disponible, esto es lo que podemos utilizar. Y depende del porcentaje de peso, fíjense bien, porcentaje de peso que gravita sobre las ruedas motrices. Actualmente, pues ya casi todas las máquinas son de tracción total, es decir, tracción en todas sus ruedas. Estamos hablando de llantas. Por ejemplo, a excepción de las motoconformadoras que solamente tienen tracción en las ruedas traseras, de la retroexcavadora de llantas que tiene tracción solamente en su rueda trasera, y por ejemplo los vibrocompactadores que tienen solamente tracción en sus ruedas, pues, de llantas, no en los rodillos. Entonces, de ahí en más, lo que son los cargadores frontales, bueno, los de llantas son de tracción total, así como no, la mototrailer tiene tracción solamente adelante, ¿sí? Y una máquina de orugas tendrá tracción en en todo el ancho de la oruga. Eso es la gran ventaja de una máquina de orugas con respecto a una máquina de llantas. Entonces, en el caso de que una máquina de llantas no tenga tracción total, ahorita vamos a ver lo que se va a considerar del peso total para poder calcular la tracción utilizable. Entonces, la tracción utilizable es el porcentaje de peso que gravita sobre las ruedas motrices. Ya dijimos, si tiene tracción en las cuatro ruedas, pues el peso, el porcentaje va a ser el 100%, necesariamente. Pero si no tiene tracción en las cuatro ruedas, ahí vamos a ver qué porcentaje de peso es el que gravitaría sobre las ruedas motrices. Y va a depender también del área, textura y rugosidad, como hablábamos hace un momento. Un piso resbaloso me va a obligar necesariamente a caminar muy despacito, a meterle muy poca fuerza a las piernas, porque si no me voy a caer, voy a patinar. Bueno, nosotros como humanos patinamos y nos caemos.
Una máquina no se cae, pero se puede, por ejemplo, bueno, patina y también se derrapa, ¿sí? Entonces depende del área, textura, rugosidad de las superficies de contacto. Bien, supongamos que esta máquina que tenemos aquí es de tracción solamente aquí atrás y aquí no hay tracción. Entonces el peso que esté aquí, el porcentaje del peso de la máquina se va a distribuir entre esta rueda y esta rueda. El peso que esté aquí gravitando sobre la rueda motriz se va a llamar WD y la tracción utilizable es TU igual a WD por FT, que es un factor de tracción. Ese factor de tracción lo podemos obtener de esta tabla dependiendo de el tipo de terreno y del tipo de tracción que tenga, si es de neumáticos o de cadenas. Podemos ver aquí, por ejemplo, para hielo, neumáticos es 0.12 y cadenas es 0.12, o sea, están empatados. Pero, por ejemplo, para tierra firme, neumáticos es 0.55 y cadenas es 0.9. Mucho más tracción, o sea, casi en todo gana cadenas, casi en todo. Excepto en concreto o asfalto, pero uno de cadenas, pues no lo vamos a poder poner a rodar sobre asfalto o concreto, pues sería ilógico. Pues de ahí en más, en todo, bueno, en canteras, ahí sí gana neumáticos, eh, pero en todo lo demás está ganando cadenas. Lo que veíamos ayer, mucho más versatilidad, mucho más agarre, mucho más superficie de contacto, porque el contacto es todas las dos cadenas. Bueno, ahorita no le vamos a hacer caso a esta figura. Ahorita por lo pronto no le vamos a hacer caso. Y la tracción utilizable es igual también en kilogramos, al igual que la tracción disponible, va a ser igual al peso que gravita sobre las ruedas de tracción por el factor de tracción. Dice aquí que en porcentaje, pero debe ser en decimal. ¿Sí? O sea, 0.85, 0.9, etcétera, según lo que nos dice la tabla que acabamos de ver. Esto está muy sencillo, mucho, muy sencillo. Y bueno, aquí nos habla de lo siguiente. Por ejemplo, esta máquina dice que como solamente hay tracción aquí, más no aquí, se va a suponer que de todo el peso de la máquina, 2/3 de todo el peso va a gravitar sobre estas ruedas motrices y solamente 1/3 sobre estas ruedas portantes. Entonces, si la máquina pesa 60 toneladas, sería 60 por 2, 120 entre 3, 40 toneladas nada más, o 40,000 kilogramos. Pues aquí lo que se consideraría, estoy exagerando, una máquina de estas no pesa eso. Pero bueno, suponiendo. Entonces, también hay ejercicios de tracción utilizable. Y, por ejemplo,
en este gráfico de vectores podemos ver que por un lado está el peso de la máquina, que causa una reacción. También de igual magnitud, pero en sentido contrario. Reacción que es la reacción del suelo. Entonces, dice aquí que si la tracción utilizable es mayor que la tracción disponible, va a haber adherencia. Y si la tracción utilizable es menor que la tracción disponible, va a haber patinamiento o deslizamiento. Eso también lo preguntan ahí los pequeños problemas que vienen en una de las tareas. Entonces, para que vayan viendo ahí, ahorita les digo en qué tarea, para que vayan viendo y vayan haciéndola de una vez, ¿verdad? ¿En qué se pediría? Se pediría en Word, bueno, convertido a PDF, pero indicando las operaciones. No solamente el resultado, sino las operaciones. Y contestando lo que se pide ahí. Está muy sencillo. Dice aquí que de todo lo anterior se deduce que de nada sirve que una máquina tenga un equipo propulsor muy potente, o sea, que tenga mucha tracción disponible, pues si no la podemos usar. O no tenemos el peso suficiente para conseguir el esfuerzo tractor. Como les digo, esto nos interesa mucho en el caso de los bulldozers, porque vamos a usar bulldozers para cortar cerros, para abrir tajos para caminos y para el camino o la obra que estemos haciendo o carretera. Entonces, si pues ese cerro es de material muy duro, voy a requerir una máquina muy pesada. Si es de material muy blando, pues menos pesada. Entonces, por eso nos interesa conocer esto. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, entonces aquí está pues que debe haber un equilibrio entre el grupo motopropulsor y el peso de la máquina. Es decir, que la potencia no exceda al peso. ¿Sí? Pues ni viceversa tampoco, porque si está muy pesado y tiene poca potencia, pues no se va a mover. Ahora vamos a hablar de la resistencia a la rodadura. Bueno, pues también tenemos otro aspecto que es la resistencia que va a oponer el terreno a la rodadura. Y específicamente hablando de ruedas, de llantas, pues ahí donde se va a ver más desfavorecida llantas. La resistencia a la rodadura, que también se expresa en kilogramos, va a ser igual a un factor FR, que es factor de resistencia a la rodadura, que son kilogramos por tonelada de peso, por el peso de, dice aquí vehículo, pero sería peso de la máquina. ¿Sí? Entendemos por vehículo el peso de la máquina. Si se fijan, estas fórmulas que les estoy presentando son simples operaciones aritméticas de multiplicaciones y divisiones, nada más. No hay nada extraordinario en ello. Obviamente, si tenemos un sistema de llantas y la superficie está plana, no hablemos lisa, plana, entonces va a tener menos resistencia a la rodadura. Pero si la superficie tiene muchos bordos, pues va a haber mucha resistencia a la rodadura. ¿Sí? Entonces,
También aquí hay que tomar en cuenta el inflado. Aunque esté la superficie lisa, pero si estamos usando llantas que están desinfladas o que les falta aire, va a haber mucha resistencia a la rodadura. Pero caso contrario ocurre cuando es una superficie como una arena, por ejemplo. Si queremos nosotros eh, rodar sobre arena, pues lo que sucede es que el neumático se va a enterrar en la arena. ¿Cómo aumentamos la superficie de contacto? Sacándole aire a las llantas. Ese truco solamente serviría para terrenos que sean muy atascosos, donde se hundan las llantas, o por ejemplo arenas, tierras sueltas. Esta tablita nos habla de llantas a alta presión y a baja presión, y este sería el factor FR de resistencia a la rodadura. Miren, en muchos casos vienen rangos. Solamente en un caso específico viene en un caso con valores específicos. Bien, para sus tareas van a sacar el promedio. El promedio, eso es lo que van a usar de factor FR para sus tareas. ¿De acuerdo? Ese criterio vamos a tomarlo para esto. Y bueno, pues aquí nos habla, esto de hecho no lo vamos a saltar, porque aquí nos habla de como una fórmula automática para sacar la resistencia a la rodadura, pero más bien pues hay que usar esa tablita y esa fórmula. Luego la resistencia a la pendiente. Pues cualquier máquina, vehículo que trabaje contra pendiente, si estamos hablando de un camión de volteo y va transitando por una pendiente positiva, o sea que va hacia arriba, pues la pendiente juega en contra de esa máquina o ese vehículo. Entonces va a haber una resistencia a la pendiente. Para el caso de las máquinas solamente manejamos resistencia a la rodadura y resistencia a la pendiente. Ya nada más, hay otras resistencias, pero por ejemplo, resistencia al viento, pues eso se maneja esa se utiliza para cuando diseñan vehículos de alta velocidad, ¿sí? Carros deportivos, no sé, o sea, etcétera. Pero no una máquina, pues, ¿qué tanta resistencia al viento podemos tener? Por el avance del vehículo, pues. ¿Qué tanta aerodinamicidad requerirá una máquina de construcción? Prácticamente nada, porque no vamos a correr con ella. Entonces, en un plano inclinado, donde la pendiente juega, o sea, donde la pendiente va a tratar de que la máquina se vaya hacia abajo, pues la componente de fuerza que va a jalar a la máquina hacia abajo es RP, que la podemos ver aquí, es esta RP, igual que esta, es esta, ¿sí? Y esta componente va a ser igual al peso de la máquina en kilogramos. Aquí viene 1000 en caso de que el peso esté en toneladas. Si el peso está en toneladas, pues hay que multiplicarlo por 1000. Pero si el peso está directo en kilogramos, omitimos esto, ignoramos esto. Por el seno del ángulo alfa que tenga esa pendiente.
Así de sencillo. Entonces, la resistencia total que vamos a tener, o sea, la oposición total a que el vehículo ruede o la máquina ruede, va a ser igual a la suma de la resistencia a la rodadura y de la resistencia a la pendiente. Esto nos va a dar la resistencia total. Entonces, en algunos problemas viene pues que calculen la resistencia a la rodadura, que calculen la resistencia a la pendiente y que saquen la resistencia total. Si se fijan, pues están muy sencillos los procedimientos, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Para qué creen que nos sirva conocer esto? ¿Como planificadores? ¿Sí me escuchan? No sé, profe, para que los equipos no se devuelvan, para que no se atasquen. Bueno, sí, o sea, no, todo lo que hemos visto ahorita de formulitas y eso nos va a servir para la selección de los equipos, punto. ¿Qué características debe tener el equipo que vamos a elegir? Porque vamos a conocer de antemano el terreno donde vamos a estar trabajando, donde se va a hacer la obra, qué características tiene. Entonces, en ese caso, pues nosotros vamos a seleccionar el equipo, tamaño, peso, potencia, etcétera. ¿Sí? Selección del equipo. Básicamente es para eso. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las labores que hay que hacer, pues cuando vamos a hacer, por ejemplo, un camino o ya sea caminos provisionales o caminos definitivos, si el proyecto definitivo, si el proyecto total que vamos a hacer es un camino, es una carretera, pues vamos a requerir hacer caminos secundarios para por lo pronto llevar el material, traer el material, etcétera. ¿Sí? Eh, llevar el material producto de excavación hacia el tiradero, etcétera. Entonces, el desmonte es la principal actividad que se hace. Y ya saben ustedes lo que es el desmonte. El desmonte es quitar, pues, las hierbas, malezas, matorrales, árboles, e inclusive, si hay edificios allí, una edificación que esté estorbando el trazo del camino, pues hay que quitarlo. O, digamos, tapias de edificios antiguos o edificaciones antiguas abandonadas, pues hay que quitarlas. La máquina que se o sea, la adecuada es el bulldozer. Es la máquina de elección. Y bueno, pues requiere ciertos requisitos, por ejemplo, pues si hay hoyos mm, muy profundos, zanjas pronunciadas, pues va a ser difícil que trabaje. Entonces, bueno, pues dice que trabaja mejor, aunque eso no lo podemos evitar. El terreno debe estar lo suficientemente firme para soportar el peso. Es decir, pues cuando está lloviendo mucho y está encharcado y eso pues, es tierra, pues se va a hacer ahí un masacote, se va a hacer ahí un lodazal y hasta el bulldozer se va pues, a embancar. ¿Qué es embancar? Pues cuando se hunden las orugas hasta la altura de lo que es
por la panza, pues por decirlo así, del bulldozer, y ya no se puede mover ni para adelante ni para atrás hasta que tanto se seque o u otra máquina lo estire y lo saque, ¿sí? Entonces, pues su- no vamos a escoger la superficie, no la vamos a... Es difícil encontrar una superficie perfectamente apta. Sí, es difícil. Entonces, bueno, pues aquí nomás son recomendaciones. Que bueno, pues cuando las superficies son desiguales, pues la hoja, la hoja cortadora, pues va a cortar más en unos lados y en otros menos. Esto es obvio, pero pues ni modo. Cuando se amontonan matorrales gruesos y árboles, pues es recomendable cortarlos en trozos más pequeños. A veces se enredan en la, en la cuchilla, en el cucharón. Y pues hay que traer ahí un chalán con hacha y machete para que los quite, porque eso pues va a estorbar al trabajo que está haciendo el bulldozer. O sea, el bulldozer le va a entrar a todo. Le va a entrar a árboles, le va a entrar a todo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí sería lo que vamos a ver el día de hoy. Algo en general que quieran agregar, algo que quieran comentar, algo que quieran ustedes aportar con confianza. Yo, profe, pregunta, Ujú. por el peso que tiene el tractor, ¿es viable o más bien es recomendable ponerlo a compactar en lugar del pata de cabra o no? No, es que no está diseñado para eso. Sí. O sea, el bulldozer es como, va a actuar como una máquina de peso estático, básicamente. Y una máquina de peso estático está muy limitada. Es decir, va a llegar a una profundidad muy, muy pequeña. Ya vimos ahí el de peso estático para qué se utilizaría. No, no, no. No, los bandeos que se hacen con el bulldozer son provisionales, o sea, en caminos provisionales, básicamente. O sea, cuando queremos el camino que abrimos provisional, que son caminos auxiliares para, pues, para manejar todo, la transportación de que circulen hay camionetas, camiones, pues, pues sí requieren cierta compactación y se la damos con el bulldozer. Ahí sí, con bandeo no hay problema. Pero para un camino así bien, para una carretera, no, jamás, jamás, jamás. Para eso están los compactadores, ¿sí? No sé si contesté su pregunta. Sí, sí, sí. No, yo comentaba por el peso que tiene el equipo, pero no. Sí, Ok, pues sí, es perfecto. mucho peso, pero actuaría como peso estático, porque no vibra, ¿sí? Entonces, la vibración, porque no amasa, pues qué tanto o sea, las orugas, qué tanto se entierran, pues sí, en poquito, es mínimo, comparado con lo que enterraría una, un pata de cabra, por ejemplo, hasta 30 centímetros o más. Entonces, no, no, pues sí, sí ayuda para caminos auxiliares, sí, borditos auxiliares, que después ya no se van a usar, pero para la obra principal no. Bien, miren, estas son las tareas. Esta es la tarea uno y esta dice, esta tarea es de tracción disponible y tracción utilizable. Y aquí son 6 problemitas. Aquí están todos los datos y con las tablitas que ya vimos aquí en los apuntes, pues van a tomar los datos que requieran, ya sea para la tracción
son para la tracción utilizable, ¿sí? Y aquí están preguntando, dice, por ejemplo, aquí en el 5 dice, ¿hay adherencia o se patinaría? Ya vimos ahí en qué condiciones habría adherencia y en qué condiciones habría patinamiento, ¿sí? Y luego, la tarea 2, que es resistencia a la tracción. Entonces, nos pide tracción, resistencia a la rodadura, a la rodadura, a la rodadura, a la pendiente, a la pendiente, a la pendiente. Y de los mismos ejercicios 1 y 4, la resistencia total, que es una suma nada más. El 8 y el 9 es la resistencia total, pero con datos que ya sacamos. Una simple y sencilla suma nada más. Luego, este ejercicio lo comentamos el día de mañana. Lo van a resolver como ustedes crean que es. Echándole coco, echándole cabeza. Mañana lo platicamos. Y esta 4 se me hace que todavía no la van a poder hacer. No, todavía no lo van a poder hacer hasta mañana, que veamos la parte correspondiente. Bueno, pues si no tienen ninguna pregunta, les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy y estoy a sus órdenes. Cualquier cosa. Nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente noche.